Bueno, pues primero buenas tardes a todas y todos. Estamos muy agradecidas a todas las personas de la asociación por poder realizar este debate en el que tenemos a dos invitadas que han buscado hueco en sus agendas y que sabemos que en estos días pues tienen muchas actividades y se los agradecemos enormemente que hayan podido estar con nosotras y nosotros. Tenemos un acto que es presencial y online al mismo tiempo. Somos personas con brecha digital, también hay que entenderlo, pero bueno, nos intentamos poner al día en todo lo que podemos con la ayuda que se nos presta. Plantear que, antes que nada, que nosotros estamos haciendo una serie de acciones, digamos como en 3 grandes bloques. Un gran bloque, que es el que nos ocupa mayoritariamente, vienen a ser acciones en la calle, acciones reivindicativas, acciones que nos han tenido durante todos estos meses en continua batalla, planteando nuestras reivindicaciones, intentando revertir todo lo que fue una reforma en la anterior crisis de 2008 y en esta última reforma que todavía no ha terminado, intentando también contrarrestar los efectos nocivos de la misma. Después tenemos otro grupo de acciones que vienen a hacer debates, charlas informativas, sobre todo las hacemos en sitios abiertos, como las hacemos en sitios, en lugares cerrados, en donde intentamos concienciar de la importancia de mantener un sistema de pensiones público como el que tenemos en el Estado español, a pesar de que sabemos que necesita muchas mejoras. Y en un tercer bloque de acciones tenemos también todo lo que vienen a ser actos donde venimos a escuchar, a reflexionar, a debatir y a intentar sacar alternativas a todo lo que supone de ataques no solo a un sistema de pensiones, sino también a todo lo que son las violencias que están institucionalizadas en nuestra sociedad y que a nosotros como personas pensionistas nos afectan. Tenemos un 25 de noviembre ahora y siempre como asociación hemos estado intentando, sobre todo en los últimos años, poner nuestro grano de arena en todo lo que tiene que ver con la parte de violencias hacia las mujeres, porque no nos podemos despistar del enorme dato que significa que la mayoría de las personas pensionistas son mujeres y por lo tanto nos está afectando todo lo que como tales estamos recibiendo de una sociedad tremendamente patriarcal, capitalista y patriarcal. Queremos también destacar que tanto nuestra asociación como pensionistas en general estamos atravesadas por muchas cuestiones, estamos atravesadas por el tema de la edad, por las orientaciones, las identidades, por los orígenes, por la clase social, en definitiva también a la que pertenecemos. Y creemos que todo esto no lo podemos analizar desde un punto de vista exclusivo de como pensionistas o como feministas, sino que tenemos que empezar ya a darle una reflexión a posibles alternativas a lo que esta sociedad nos está enfrentando. Y este acto de hoy pues viene a ser eso, viene a ser intentar reflexionar en esta fecha, sobre todo intentando también pasar de eslóganes, que estamos cansaditas también de tanto eslogan y tanta tal, sino intentando profundizar en lo que vienen a ser lo que nosotros hemos querido denominar como violencias estructurales y violencias institucionales. Y qué mejor para ello que dos personas que hoy nos acompañan, una online, otra presencial. Son Colby Velasco por un lado y Marta Jiménez por otro. Antes quisiera también recordar, que se me olvida y después, el día 19, este sábado, tenemos una acción en la calle también. Dentro de lo que es el movimiento estatal, hay una movilización el día 19, seguimos reivindicando el IPC, seguimos reivindicando algo que hoy venimos también a tocar, la brecha de género, en el caso
de las pensiones, pero quitaría la brecha de género en todo lo laboral y consideramos que eso también es una violencia estructural. Estaremos en la Plaza de la Catedral a las 11:30 y en Gran Canaria, en Triana, a las 12. En el resto del estado también hay numerosas movilizaciones. Y entrando ya, les he preguntado esta mañana a las dos compañeras invitadas que cómo querían que las presentase. Pues Córdoba Velasco, que la tenemos a través de online, decía, quiero que me presentes como, textualmente, un aprendiz de la gente que organiza. Sinceramente, la verdad es que nos honra con sus palabras, ¿no? Pero consideramos que nosotras y nosotros hoy somos quienes vamos a aprender de ella, de su activismo, porque es una activista de diferentes movimientos sociales, como el antimilitarismo o el feminismo, desde su trabajo como profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, formando a futuras trabajadoras sociales, o como investigadora social, y además algo que la caracterice, que es muy apegada a la realidad canaria. Vamos a comenzar con ella, con su exposición sobre estas violencias estructurales e institucionales. Le hemos pedido que ella nos diga lo que quiera. Estamos para escuchar, reflexionar y aprender. Cuando quieras, Coldovi. Muchísimas gracias. No sabes el peligro en el que, ¿verdad?, se están metiendo. Bueno, muchas gracias, Carmiacu. Gracias, Marta, también. Qué rico poder seguir aprendiendo de ti. Y muchas gracias a la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias y también a la Comisión de Mujer de COESPE, porque realmente es un lugar de aprendizaje para las personas que queremos construir ese otro mundo posible, ese otro mundo distinto y urgente, ¿no? Cuando me planteaba Carmiacu el título, me parecía que era un excelente resumen de lo que se puede aportar, que es hacer visible una violencia machista, una violencia edadista, una violencia sexista, una violencia del capitalismo, una más, que se entrelaza como violencia también colonial en lo estructural y a través también de las instituciones, ¿no? Es decir, una mirada con perspectiva feminista de la violencia estructural. Y quería pues compartirles como 4 paraditas. Una primera parada en la que podamos rápidamente hacer un compartir en el que podamos hablar de la violencia estructural, qué significa eso y qué significa como fábrica de desigualdad, de injusticia, de discriminación, de explotación. Otro pasito, otra parada sería hablar de la violencia institucional como respuesta. Una tercera cosa, rápidamente, algunos datos que son importantes para no perder de vista la realidad y el contexto donde nos movemos, y algún aspecto de alternativas, ¿no? Para no quedarnos amargadas y deprimidas en algunas cuestiones de conceptos, pues poder de alguna manera compartir con ustedes esta mirada de horizonte esperanzado, ¿no? Así que bueno, en esas 4 paraditas, máximo 17 minutos para no estropearle a nadie el cuerpo. Bueno, una primera frase para empezar. Importante para todas las personas que estamos en la transformación social y en la búsqueda de los procesos de emancipación. Y es que, como dice Yayo Herrera, estamos en la guerra contra la vida, en la lucha entre el capital y la vida, pues estamos en este contexto completamente duro y dramático de guerra contra la vida en todas las dimensiones, donde cada minuto hay 11 personas que mueren por las políticas del hambre
aunque haya comida para el doble o el triple de personas que habitamos este planeta, ¿no? Y para eso, comenzar con una frase que nos ayuda, ¿no? Es necesario, dice Welser, sobre todo en una situación de crisis, estamos en las 4 crisis, como ahora le llaman, ¿no? La crisis climática, el COVID, la de los alimentos y toda esta crisis tan brutal que estamos viviendo de los cuidados. Es necesario en este tiempo desarrollar visiones de futuro, proyectos o simplemente ideas que aún no se hayan pensado. Esta solución puede parecer ingenua, pero no lo es. Lo que es ingenuo es la idea de que el tren que marcha hacia la destrucción progresiva de las condiciones de supervivencia de muchas personas modificaría su velocidad y dirección si en su interior, imagínense, en el interior de este tren que camina hacia la destrucción, la gente corre en la dirección opuesta al sentido de su marcha. Albert Einstein dijo una vez que los problemas no pueden solucionarse con los patrones de pensamiento que los generaron. Hay que cambiar la dirección global y para eso es necesario primero detener el tren. Esta es la propuesta que tenemos desde la mirada feminista. No queremos un trozo de tarta, como decimos en los feminismos, sino queremos un cambio de receta. Queremos primero parar el tren y cambiar la dirección global, porque estamos encontrándonos realmente en una situación de destrucción total de la vida humana y del resto de la naturaleza, ¿no? Por eso cuando nos queremos acercar a este concepto de la violencia estructural, ¿va todo bien? Sí, que las veo ahí. Sigue. Sí, adelante. Muy bien. Cuando hablamos de violencia, y es importante aclarar, porque muchas veces hay conceptos manoseados en los que todo el mundo ya habla de violencia de una manera bastante rápida y bastante simplificando excesivamente. Sí que es importante aclarar que la violencia es el ejercicio de dominación y de imposición que conlleva daño y que lo que busca es anular, que lo que busca es someter, es eliminar, es despreciar, es matar a una construcción de la enemiga, el enemigo, ¿no? Es, como dicen algunos autores y autoras, aquello que pudiendo evitar un mal no lo hemos parado. Por lo tanto, hay algunos elementos que son importantes aclarar. Siempre cuando hablamos de violencia, hablamos de daño, de destrucción, de búsqueda de un ejercicio de imposición y de dominación. Y por eso, Galtung, un sociólogo muy interesante que ha reflexionado mucho sobre la violencia, plantea de una manera también muy rápida que hay una violencia que es realmente aquella que se ve, las amenazas con conductas, con la agresión física, y es aquella violencia más visible, pero que esa violencia visible está sostenida y basada a la manera del iceberg, ¿no? que es una metáfora que cada vez la vamos a poder utilizar menos con esto del cambio climático, porque se nos están derritiendo todos los hielos. Está sostenida muy fuertemente por una violencia cultural, simbólica, que es brutal y que destruye la vida con tanta fuerza como la violencia directa, pero es invisible, así como la violencia estructural. Y la violencia estructural se define como la fábrica donde se genera la desigualdad, la fábrica donde se genera o donde se construye el daño, y se plantea así, ¿no? Se produce, la violencia estructural es la que produce un daño en la satisfacción de las necesidades básicas, la supervivencia, el bienestar, la identidad o la libertad, como resultado de los procesos de la estructura
social que tenemos, la estructura económica, la estructura cultural, la estructura religiosa. Es decir, las estructuras y las instituciones están organizadas para dañar a ciertas personas, colectivos y comunidades, a las mayorías, impidiendo que se desarrollen y puedan satisfacer sus necesidades, es decir, que podamos sostener nuestra vida. Por lo tanto, esa violencia estructural es también conocida como la violencia sistémica. Y como muy bien decía Carmiacu, el sistema donde vivimos, y que no por mucho decirlo, lo estamos transformando, pero es importante que nos situemos, hay una violencia elegida por este sistema que es capitalista, que es patriarcal, que es colonial, que es edadista, que es sexista, que es capacista, que es militarista, y que por tanto acaba con la vida humana y con el resto de la naturaleza, ¿no? En este sistema, con todas esas características, pues lo que prima es el consumismo, la mercantilización, la explotación, la desigualdad, la remilitarización y el control social, y dos elementos básicos en los que se sostiene: la desmemoria y la desmoralización. Ese sentimiento de naturalizar que lo que sucede es lo único que puede llegar a suceder y que es natural. Claro, es natural y es fatal porque no se puede hacer nada, de tal manera que hay un ejercicio de desmoralización y de fatalismo que nos hace pues acabar con cualquier tipo de proceso de transformación, ¿no? Y las relaciones, por tanto, que en una violencia estructural son las que se dan en este sistema, tiene que ver con relaciones de sometimiento, de jerarquía, de control, relaciones binarias, relaciones de uniformidad, de homogeneidad, ¿no? O esto o lo otro, ¿no? Nosotras y las otras, ¿no? Nosotros y los otros. Y de alguna manera este sistema, con todas esas características, privilegia siempre a lo que Amaya Orozco comentaba como BBVA, al sujeto, a las personas blancas, burguesas, varones y adultos, que nosotras le añadimos otros ejes de opresión, como también ha dicho Carmiacu, que tienen que ver con el UF, heterosexual, o sea, este sistema privilegia lo heterosexual, lo urbano, lo flaco, sin diversidad funcional y sin sufrimiento psicosocial. Por eso, este privilegio de estas personas de acumular en pocas manos el poder, la propiedad, la renta, es a costa de la desposesión, del robo, del secuestro, del desprecio y de la opresión de el resto de la gente que no estamos en el BBVA, es decir, todas aquellas personas racializadas, de clases populares, mujeres o que se leen como mujeres, fuera de la adultez, las personas mayores o las personas, los niños y las niñas, las personas con otras orientaciones que no son la heterosexual, que es la normativa, las rurales, las gordas, las con sufrimiento y con diversidad funcional. Esa violencia es una violencia que es de partida, que es por tanto sistémica, que es por tanto que necesita de respuestas de cambio, de parar el tren y de cambiar de dirección global. Porque mientras esté primando estas características y esta realidad, está claro que va a continuar la violencia, la discriminación, las desigualdades, el empobrecimiento de aquellos colectivos, de aquellas comunidades que no pueden satisfacer sus necesidades básicas por esta realidad, ¿no? Y
de alguna manera este profundo obstáculo que es la violencia estructural es un profundo obstáculo para conseguir la igualdad, para valorar lo público, lo colectivo, lo comunal, lo de todos y de todas. Y pues de alguna manera lo que busca es la privatización, la especulación, el enriquecimiento, que es lo que busca pues todos estos procesos de privatización de todos los servicios públicos, y por supuesto necesita de recorte de derechos y de libertades. Y ahí esto nos remite de alguna manera a un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad en el que el reparto, el acceso o la posibilidad de uso de los recursos es resuelto a favor de unos, de los menos, de los pocos, de los BBVA, a costa de eliminarlo, quitarlo y someternos a las mayorías, ¿no? Los tipos más comunes de esta violencia tiene que ver con el clasismo, que es un elemento que muchas veces se nos olvida en los análisis y que es central, ¿no? La diferencia por estatus socioeconómico, ¿no? Donde las clases, las élites y las oligarquías, las clases altas, realmente acceden a los recursos, y las clases populares tenemos dificultades cada vez más para vivir. El clasismo, por tanto, es un tipo importante, el sexismo, ¿no? Como aquel conjunto, digamos, como decía Victoria Sau, aquel conjunto de métodos del patriarcado para mantener en situación de inferioridad, de subordinación y de explotación al sexo dominado, que es el femenino, ¿no? Y el racismo, por supuesto, y que cada vez es más importante incorporarlo también en nuestras perspectivas, que se favorece a seres de una misma raza, principalmente caucásica, es decir, las blancas como bufos, como yo, y se discrimina a otras con otras características, y el edadismo. El edadismo como ese sufrimiento del desprecio de aquellas personas que no están en una edad considerada la edad importante, que es la edad productiva, que coincide con la edad que interesa más al capitalismo, ¿no? Y por eso, como característica de esta violencia estructural, y por eso les felicito por haber elegido el tema, es muy difícil identificar a quién agrede en este contexto. Es muy difícil también porque es muy invisibilizada la violencia estructural. Es muy difícil conocer a las víctimas y es muy difícil, por lo tanto, también conocer los mecanismos que explican esta situación, y por eso hoy estamos intentando pues acercarnos a conocer esas profundidades del pozo, ¿no? De aquellas raíces. Por eso es importante que los movimientos emancipatorios siempre, y desde el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo, siempre trabajamos lo mismo. Por una parte, lo que queremos es hacer visible el conflicto, porque es ocultado, la violencia estructural es ocultada e invisibilizada, como es también importante que en los movimientos sociales lo que buscamos es un cambio de dinámica del poder, ¿no? Por eso empoderarnos, apropiarnos nosotras del poder. Esta violencia estructural, por tanto, crea desigualdad, nos ubicamos en clave de poder, en clave de tener en cuenta dónde está el poder hegemónico, el poder el poder de imposición. Sabemos que esta violencia estructural impide o dificulta alcanzar derechos básicos y que está en la base de otro tipo de violencia. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué violencia de género estructural existe en nuestra sociedad? Y especialmente voy a poner el foco, para no alargarme mucho, en teniendo un entrelazado entre el edadismo y el sexismo, como dos tipos de violencia fuertemente vinculadas, porque eso sí, la juntanza que tienen las opresiones, ya la quisiéramos, que tuviéramos esa juntanza y ese tejido y esa fortaleza de respuesta común, las alternativas, ¿no? Y es uno de los caminos
Yo diría que uno de los pocos caminos que ya comentaba Carmiacu, que es el que nos queda, ¿no? ¿Cómo se intensifican las violencias que afectan al conjunto de mujeres por ser mujeres y por ser mayores? Pues una primera cuestión es la tiranía del ser para otras personas. La sobrecarga, esto conlleva sobrecarga de las tareas de cuidado, aunque seas mujer mayor, una ausencia de tiempo propio, aún cuando somos mayores, y la anulación de los deseos propios. Hay también una infravaloración de su persona, de sus capacidades y de sus logros. Y este es un rasgo que define a nuestra sociedad occidental. En otras sociedades se valora mucho la sabiduría, la experiencia de nuestras ancestras, pero esa es una cosa que tenemos que aprender mucho en esta sociedad occidental que desprecia esos saberes, ¿no? Y genera ese edadismo y ese sexismo, esa infravaloración. También hay una violencia fuertísima estructural de género con las mujeres mayores, que es la violencia estética y la invisibilización. La invisibilización es brutal. Y además hay una exclusión del espacio, de la belleza y del atractivo sexual, de alguna manera descartando las posibilidades de unas relaciones sexuales y unas relaciones afectivos sexuales, ¿no? Hay también en este tipo de violencia estructural una ausencia del control sobre el dinero, una vez más, y una carencia de recursos económicos propios, que conlleva una serie de situaciones terribles. Una ausencia de control sobre ese dinero que nos genera unas situaciones de empobrecimiento que de difícil a veces de darle una mirada en las investigaciones y en los estudios, ¿no? Una existencia de un castigo social para las que no cumplen con los roles sociales establecidos, que es brutal, y también de alguna manera hay como una soledad y un abandono familiar y social brutal, acompañado de un trato infantilizador permanente, que no es más que un sustrato de violencia estructural con una permanente discriminación a lo largo de todos los años de la vida, ¿no? Por lo tanto, es una violencia que afecta específicamente a mujeres mayores y no a los hombres mayores, que también es una cuestión brutal, que es la asimilación de vejez con decrepitud. A los hombres se les valora como que interesante, que sabios, que bueno lo que pueden aportar, incluso que atractivos, y nosotras se nos representa, ¿verdad?, mediática y públicamente como decrépitas, ¿no? Y después la respuesta de la medicalización de ese malestar. Por lo tanto, las mujeres mayores con más esperanza de vida que los hombres, siempre con menos calidad de vida y con más riesgo de pobreza, de violencia y de sufrir todo tipo de discriminación, en el que de alguna manera es importante que tengamos en cuenta esta realidad. Y por tanto, como elemento clave, la desigualdad, que es una parte más de esta mirada que estamos sufriendo. La desigualdad significa que hay una feminización de la pobreza y que por tanto hay una masculinización de la riqueza, y que este empobrecimiento es violencia, que además el empobrecimiento es una violación de los derechos humanos, que el empobrecimiento es injusto, es inmoral, no es natural, y por eso es importante que siempre planteemos que es completamente estructural, ¿no? Decía Nancy Fraser, y dice que la justicia es paridad en la participación en lo económico, y eso hay que buscarlo a través de la redistribución, una paridad en la participación en lo sociocultural, esto es el reconocimiento,
y en la participación política. Esto tiene que ver con la representatividad. En el colectivo de mujeres mayores y atravesadas, como decía Carmiacu, con distintas situaciones o ejes de opresión, ni hay redistribución, ni hay paridad en la participación política, ni económica, ni social, ni cultural. Por eso decimos, la pobreza tiene rostro de mujer, tiene rostro de mujeres mayores, y hay esta situación de feminización de la pobreza que voy a pasar rápidamente a compartir, que esta violencia también es una violencia que a veces hay alguna gente que dice que la violencia estructural es lo mismo que violencia institucional, pero es importante aclarar que la violencia de las instituciones, como definen algunas compañeras, son los actos u omisiones por acción o por dejación de los y las servidores y servidoras públicas de cualquier orden de gobierno que discrimina o tenga como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, a atender, a investigar, a sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Es cuando decimos que es la violencia institucional, es la que se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación por parte de este sistema. Y es todo lo que tiene que ver hoy con aquellas respuestas que se están dando, como la criminalización, como el desmonte del Estado social y de derecho, y cada vez avanzamos más a un Estado penal, criminalizador, de excepción de derechos, que estamos pasando de políticas públicas de protección y de derechos a políticas de castigo, de estar en peligro a hacerlas peligrosas, ¿no? Ahora las pensionistas son las peligrosas, no es que estén en una situación de peligro, de competitividad, de rivalidad, y de alguna manera políticas residuales, burocráticas, con el control y estigmatización de las personas, que culpabilizan a las personas por la situación que están viviendo, que se dan respuestas que patologizan, que medicalizan y que individualizan. De alguna manera, en resumen, respuestas que no responden, respuestas que no defienden, que no contemplan los derechos de todas las personas. Podemos decir, por tanto, y en resumen, que sufrimos y sufren las mujeres mayores una situación de violencia estructural, una situación de violencia institucional, que los datos permanentemente de la realidad de todo el Estado mundial y también de Canarias nos habla de que somos las que somos más pobres, tenemos más dificultad de salir de la pobreza, somos las que recibimos las pensiones más bajas, somos las que tenemos más carga y más responsabilidad, y las que hemos podido cotizar menos porque no hay ningún tipo, en la división sexual del trabajo, ningún tipo de valoración de todo el trabajo de cuidados y de reproducción social que hemos hecho. Para acabar, hay alternativas, y simplemente voy a plantear una cuestión importante, que es recuperar un concepto, es decir, frente a las situaciones de violencia que sufrimos, el tránsito tiene que ser de juntar los procesos emancipatorios de búsqueda feminista, ecologista, de lucha por la justicia social, de, como hacemos en la no violencia, de ensayar otras maneras de vivir, otras maneras de existir, y hacer esos procesos de tránsito desde la organización popular, desde la movilización, desde la protesta, desde la propuesta, y teniendo en cuenta esto, y con esto acabo, de Vandana Shiva, que es cambiar el concepto de seguridad y plantearnos qué nos da seguridad. Dice Vandana Shiva, la seguridad de la gente no se puede basar
en grandes presupuestos militares, las bombas más grandes y los estados policiales más fuertes. Se debe basar en la seguridad ecológica, la seguridad económica, la seguridad cultural y la seguridad política. La reconstrucción de estas múltiples seguridades es el único modo para crear paz, justicia y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.